Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre la titanoboa. Vamos a comenzar. Habitual de las cuevas de la isla, la Titanoboa exornantur es una criatura agresiva que prefiere las zonas oscuras y rocosas. Esta serpiente extremadamente grande, aunque pertenece a la familia de las titanoboas, no constriñe a sus presas como la mayoría de las boas. Creo que esta adaptación proviene de la coexistencia con insectos gigantes. Sin embargo, la mordedura venenosa de la titanoboa es tan potente que se sabe que paraliza a criaturas mucho mayores. La titanoboa ha desarrollado una extraña coexistencia con otras criaturas de las cuevas de la isla. Al ser inmunes a los venenos fulminantes e incapaces de atravesar la gruesa quitina de los insectos, las especies han aprendido a coexistir. A menudo cazan juntos grandes presas. Como parecen inmunes a los venenos noqueadores, la titanoboa exornantur es básicamente imposible de dejar inconsciente. Debido a que este paso crucial no puede realizarse, estoy convencida de que la titanoboa no es domesticable. Suscríbete para que no te muerda la víbora. La titanoboa es un reptil carnívoro similar a las anacondas actuales. A pesar de ser por naturaleza una serpiente constrictora, esta titanoboa emplea su veneno como medio ofensivo. Llega a medir varios metros de longitud, y aunque su velocidad no es muy alta, puede desplazarse ágilmente sobre diferentes terrenos. Aunque no sea una criatura anfibia, se siente bastante cómoda en el agua, donde también caza a sus presas. Se les puede encontrar normalmente en todos los pantanos y también en varias cuevas. La titanoboa es una criatura sumamente agresiva, que fija su objetivo en posibles presas y las persigue durante grandes distancias. Su mordida inflige una gran cantidad de torpor que escala con el daño, por lo que una titanoboa de alto nivel puede dejarte inconsciente con una mordida. El combate en zonas pantanosas no es recomendado, pero en una situación de emergencia, puedes emplear una estrategia pega y corre. Su ataque daña hasta estructuras de madera y puede ser atrapada con lazos, proyectiles de red y trampas de oso. Su peso de arrastre es de 110 unidades y su cadáver proporciona cuero y carne normal y de primera, además de veneno de titanoboa, que es un trofeo requerido para invocar a la matriarca. La titanoboa no es una criatura que se pueda montar, por lo que no cuenta con montura. De hecho, la titanoboa es una criatura que pareciera no tener ninguna utilidad que valga la pena para ser domada, especialmente porque es una criatura no apareable y por lo tanto no mutable. Si se desea aún así domar, se le pueden asignar dos roles. El primero sería como ayudante de doma, ya que su mordida inflige una gran cantidad de torpor pero también daño. Se le podría ordenar dar algunas mordidas a alguna criatura atrapada y luego retirarse. Es importante que sea el superviviente quien noquee a la criatura, de lo contrario no contará como intento de doma. Un segundo rol es como productor de huevos para quible superior. Estas serpientes no tienen género, por lo que todos los ejemplares son capaces de producir huevos no fertilizados. Su tasa de producción de huevos es más alta que la del resto de las criaturas, por lo que una granja de titanoboas junto a un oviraptor generará una enorme cantidad de huevos rápidamente. La doma de la titanoboa es pasiva y complicada. Su alimento de doma son únicamente los huevos fertilizados. En orden de mayor a menor eficiencia, los huevos que prefiere son los de Giganotosaurio, Bronto, Dimetrodon, Alosaurio y Baryonyx. El resto de huevos también funcionan, pero requerirá una enorme cantidad. La estrategia más simple es construir una trampa y luego noquearla con narcóticos. Tendrás que esperar un largo rato a que recobre la conciencia, y cuando esté a punto de hacerlo, deposita los huevos en la trampa y aléjate.
Si todo sale bien, la serpiente tendrá mucha hambre al despertar y se habrá olvidado de ti, por lo que consumirá los huevos con tranquilidad. Si hacen falta más huevos, acércate a la trampa con una criatura voladora y avienta los huevos desde lo alto para evitar el agro. Una titanoboa nivel 150 requerirá 21 huevos de giga, 25 de bronto o 31 de dimetrodon. Si la empleas como ayudante de doma, aumenta puntos en daño y vida. Si la empleas como productora de huevos, aumenta puntos en comida. Las titanoboas domesticadas solo se alimentan de huevos, por lo que invertir puntos de comida hará que se alimenten con menos frecuencia. Esta fue la principal información sobre la titanoboa. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.